Quiero contarles una historia que empezó un día normal, uno de esos en los que nadie espera que algo cambie de verdad, pero que terminan dándole la vuelta a todo. Fue en un restaurante sencillo, un lugar que Alejandro Vega visitaba casi a diario, desde que su esposa Isabel murió. Alejandro era un hombre hecho a sí mismo, un empresario con éxito, acostumbrado al control absoluto. Pero desde que su mujer se fue, la vida le había puesto uno de los retos más duros: cuidar a su hijo Daniel, un niño con autismo severo que apenas respondía a ellos. Daniel no comía con nadie, y eso hacía que las cenas fueran batallas silenciosas y agotadoras, llenas de frustración y lágrimas debajo de la mesa. Ese día, sin embargo, algo atrapó la atención de Alejandro de una forma que no esperaba. Cuando entraron al restaurante, Daniel estaba en ese estado que conocen muchos padres de niños con condiciones especiales: temeroso, reprochando con el cuerpo cualquier estímulo extraño, encerrado en su burbuja. Carmen, una de las camareras jóvenes del lugar, pasó cerca de la mesa y con algo en su mirada empezó a hacer pequeños gestos para atraer la atención de Daniel. No fue nada grandioso, ni con palabras largas. Simplemente una sonrisa comprensiva, una sección del menú en dibujos que sacó sin que nadie se lo pidiera, y unos movimientos lentos que parecían diseñados solo para él. Y ahí pasó algo mágico. Daniel, por primera vez, tomó la cuchara con una mano tensa, la acercó a la boca y tragó sin resistencia. Alejandro lo notó al instante y no pudo disimular cómo sus ojos se nublaron con una mezcla de sorpresa y esperanza, un sentimiento que creía olvidado. Alejandro no sabía mucho de Carmen, solo había visto que era atenta, pero lo que ella le confesó después de terminar su turno cambió todo. Carmen tiene un hermano autista, Miguel, con una historia complicada, y desde chica había aprendido a entender ese lenguaje silencioso que pocos entienden. Sus palabras no eran ensayadas ni grandilocuentes, simplemente transmitía esa experiencia que viene de vivirlo todo en carne propia, desde la paciencia a la desesperación, pasando por pequeños triunfos que para la mayoría pasan desapercibidos. Esa tarde, Alejandro le hizo una oferta. Quería que Carmen ayudara con Daniel, que viniera a su casa, que trajera esa paciencia y ese modo de conectar que parecía hacer milagros, no solo para mejorar la alimentación, sino para darle una luz de esperanza a toda esa familia rota por el dolor. Lo que me impresionó de Carmen es que no era solo una chica que se contentaba con un trabajo. Estaba en ese punto donde cada decisión era un equilibrio delicado. Ella trabajaba como mesera para ayudar a cuidar a su hermano Miguel, que además de autismo, tenía problemas de salud que requerían constantes visitas al médico y gastos que no caían en saco roto. Carmen luchaba con deudas, con las ganas de estudiar psicología que posponía una y otra vez, mientras trataba de darle a su hermano la mejor vida posible. Y ahora, además, se sumaba este desafío con Daniel, que exigía no solo tiempo, sino mucho corazón y fortaleza emocional. Su historia era de esas que te sacuden porque ves a alguien que se aferra a sus sueños con uñas y dientes, al mismo tiempo que carga con responsabilidades que la mayoría no podríamos imaginar. Lo más conmovedor fue cómo, en ese primer encuentro, mientras Alejandro miraba cómo Daniel comía sin protestar por primera vez en mucho tiempo, algo en él cambió. Realmente cambió. No solo se trataba de la comida, era ver que todavía había chance, que podía haber un camino diferente después de perder a Isabel, después de noches en vela con un niño que no habla su dolor con palabras. Alejandro, acostumbrado al mundo de los negocios, de los resultados rápidos, estaba aprendiendo a entender un tipo de progreso más lento, más humano, pero no menos significativo.
Por su parte, Carmen se encontró la oportunidad que no esperaba, una posibilidad de poner en práctica todo lo que había aprendido con su hermano y que ahora podría aplicar a otro niño y a toda una familia que también estaba rota y buscando reconstruirse. Lo que pasó después entre ellos, Alejandro, Carmen y Daniel, fue algo fuera de lo común, un movimiento que nadie podía prever. Fue un día que empezó con el peso del silencio y la tristeza, pero que terminó dando un suspiro de alivio, de esperanza. Esa fue la verdadera magia. No solo que Daniel comió un plato de comida sin resistencia, sino que ese acto tan simple como vital encendió una chispa para algo mucho más grande, una relación nueva, un reencuentro con la fe en el futuro. Alejandro no hablaba mucho de lo que sentía, pero yo sé que dentro de él, esa tarde, le devolvió la fuerza que creía perdida. Y Carmen, por su parte, se llevó una sensación que mezcla miedo y emoción, la de tener enfrente algo que no solo cambiaba la vida de un niño y un padre, sino la suya propia. La historia podría haber terminado ahí, con esa simple escena del restaurante, pero lo que siguió fue un día lleno de pequeños momentos que poco a poco fueron hilando una trama de superación que ningún manual podría explicar. Alejandro no podía dejar de pensar en Carmen y en la manera en que ella entendía a Daniel. Empezó a observar cómo cada gesto de ella parecía desbloquear una parte del niño que nadie había tocado antes. Desde cómo tocaba suavemente sus manos hasta la paciencia con que esperaba que Daniel hiciera sus movimientos, sin presionarlo ni mostrar impaciencia. Mientras tanto, Carmen, con cada mirada que le dirigía a Daniel, sentía una mezcla de tristeza y esperanza que la hacía querer seguir adelante, a pesar de todo lo que significaba para ella. En su casa, esa noche, les contó a sus padres poco, en lo justo, porque ya estaba agotada pero satisfecha. Sabía que nada sería igual, que ahora aquella familia no solo dependía del dinero o un título, sino de la voluntad de entender, de acompañar, sin exigir. Esa fuerza conjunta era algo que ni Alejandro podía haber comprado con todo su dinero. La noche cayó con la suavidad que tienen los momentos decisivos. Alejandro llegó a su casa con Daniel dormido en el asiento trasero del auto, una sonrisa tímida en ese niño que todos daban por perdido en cuanto a la normalidad. Y esa sonrisa fue la prueba más concreta para él. Había algo nuevo que valía la pena cuidar, algo aún por descubrir y a lo que entregarse. Desde aquel día, la vida los empujó a todos hacia un camino incierto, pero lleno de la esperanza que para Alejandro y Carmen había comenzado justo en un restaurante sencillo, con una cuchara y un plato casi vacíos. Lo que nadie pudo explicar, ni ellos mismos hasta hoy, fue cómo todo esto sucedió en ese solo día, como si el universo se hubiera detenido un instante para abrirles una puerta que parecía cerrada de por vida. Alejandro no era hombre de lazos fáciles, y Carmen cargaba con demasiadas sombras de un pasado que pesaba sobre sus sueños, pero ahí estaban, inesperadamente unidos por un niño que aprendió a comer después de semanas de silencio. Y aunque nadie sabe qué pasó exactamente, solo se quedaron en ese silencio compartido, una especie de entendimiento que no necesitaba palabras, porque a veces, con solo una mirada, se entiende todo. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo lograron traspasar aquella barrera invisible en una sola tarde, ni quién fue realmente el que ayudó a quién. Pero todos coinciden en que ese día fue el punto de partida de algo que tuvo más fuerza que cualquier diagnóstico, que cualquier dolor, y que siempre les dio, en los momentos más oscuros, una razón para seguir luchando. Así fue como empezó esta historia de esperanza, conexión y paciencia, sin anuncios ni fuegos artificiales, solo con la simple verdad de que a veces una persona que sabe entender puede cambiarlo todo. Después de aquel día en el restaurante, Alejandro no pudo dejar de pensar en Carmen. La noche se le hizo corta,
El despacho se volvió un espacio frío donde las cifras y reuniones perdían sentido frente al eco de aquella sonrisa tímida de Daniel, un niño que por primera vez parecía estar dando pasos hacia una vida más amable. Decidió llamarla al día siguiente. La voz de Carmen al otro lado de la línea llevaba ese tono cálido y firme que había notado desde su primer encuentro. Le propuso que comenzara a venir a casa para ayudar con Daniel, para entender ese mundo al que él se negaba a abrirse. Carmen aceptó, consciente del peso que implicaba, pero también embriagada por la oportunidad de aportar, de transformar. Sus primeras visitas fueron un desafío. Daniel parecía evitar cualquier contacto. Sus maestras en el centro habían sido pacientes en las terapias, pero nada se comparaba con la resistencia que mostraba frente a la presencia de alguien nuevo en su territorio. Carmen no desesperó. Sabía que cada niño con autismo tiene su propio ritmo, e incluso antes de acercarse, preparaba con cuidado juguetitos sensoriales y herramientas que, en teoría, podrían ayudar a Daniel a sentirse más cómodo. A veces, esa resistencia se traducía en lágrimas silenciosas o en retirarse a un rincón, pero Carmen aprendió a esperar, a respetar esos momentos. Poco a poco, se dibujaba una rutina delicada en aquella casa, un equilibrio apenas visible que anunciaba una transformación. Alejandro, por su parte, miraba desde la distancia esas interacciones con una mezcla entre esperanza y temor. Había aprendido a vivir sin demasiadas expectativas después de la muerte de Isabel, pero viendo cómo Carmen trabajaba con Daniel, su corazón se encendía con un fuego que creía extinguido. En las noches en que Daniel dormía, Alejandro le confesaba a Carmen sus miedos, sus noches interminables y la culpa silenciosa de no haber podido proteger a su esposa. Carmen escuchaba con atención, a la vez que compartía fragmentos de su propia historia. Las luchas constantes con la salud de Miguel, la carga económica, las veces que sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros sin posibilidad de descanso. Un día, mientras Carmen estaba en la cocina preparando una merienda especial diseñada para estimular el gusto de Daniel, Carmela, la madre de Alejandro, apareció sin avisar. Era una mujer imponente, acostumbrada a gobernar con mano firme las decisiones familiares. Al ver a Carmen, la miró con recelo. «No sé si esa es la persona adecuada para Daniel», dijo con voz dura, aunque contenida. Alejandro sintió cómo una tensión se encendía en la sala, un choque inevitable entre sus deseos y la tradición que Carmela defendía. Carmen, sin perder la calma, explicó con paciencia cómo entendía las necesidades del niño, cómo su método no era solo una técnica, sino el fruto de años de experiencia personal con su propio hermano. Pero Carmela no cedía tan fácilmente. En sus pensamientos, la sombra del miedo a lo desconocido se mezclaba con la necesidad de proteger a su hijo y a su nieto. ¿Quién era esa joven con deudas, sin una carrera terminada, para acercarse a algo tan delicado como el bienestar de Daniel? Decidió que debía informarse más, intervenir discretamente para asegurarse de que Alejandro y Daniel no corrieran riesgos. Sin embargo, la insistencia del niño en responder apenas a la presencia de Carmen empezaba a erosionar sus prejuicios. No le agradaba admitirlo, pero había algo en aquella joven que estaba logrando lo que nadie antes pudo. El día en que Daniel dio su primer paso hacia la independencia dentro de la casa fue celebrado con una pequeña fiesta silenciosa. Carmen coordinó actividades, minijuegos, que fomentaban la motricidad y la confianza en sí mismo, y Alejandro no pudo evitar soltar una lágrima cuando vio a su hijo avanzar, tambaleante pero decidido, hacia ella. Carmela, al observar desde la puerta, sintió como algo dentro de sí cambiaba. Quizá, solo quizá, el amor no se amoldaba siempre a las formas que ella había entendido hasta entonces.
Era difícil, pero estaba dispuesta a intentarlo, aunque aún mantuviera cierto recelo. No todo era fácil para Carmen. En sus momentos de descanso, entre terapias y cuidados, recibía mensajes de su pasado que amenazaban con derrumbar la frágil estabilidad que había ido construyendo. Un correo electrónico inesperado ponía sobre la mesa la controversia de las acusaciones que había hecho tiempo atrás contra su antiguo empleador. Acusaciones que terminaron en un acuerdo económico que muchos podrían interpretar de diversas maneras. Aunque había preferido no volver a hablar de ello, Carmela logró enterarse y, sirviendo más a la protección que al juicio justo, se armó de razones para cuestionar la honestidad y el carácter de Carmen frente a Alejandro. La tensión creció, poniendo en peligro la relación naciente no solo entre ellos dos, sino con Daniel, que sentía cuando había discordia cerca. Carmen, enfrentada a ese ataque indirecto, se vio en la encrucijada de renunciar para no causar más problemas a la familia Vega, especialmente a Daniel. Fue un momento amargo, lleno de lágrimas y dudas, pero también de reconocimiento personal. Sabía que su camino no sería fácil, que debía pelear por su dignidad y por la confianza de quienes empezaban a creer en ella. Mientras tanto, la salud de Miguel se complicaba, obligándola a regresar a la realidad de su propia familia con la fortaleza que solo se encuentra en el amor incondicional. A pesar de todo, Alejandro decidió luchar por Carmen y por lo que ella representaba en sus vidas. Sabía que el camino para sanar su familia no era uno fácil ni convencional, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse. Organizó una conversación franca con Carmela, exponiendo lo que había visto y sentido, y recordándole que el amor y el compromiso con Daniel y su bienestar eran lo que realmente importaba. Carmela escuchó, dolida pero dispuesta a abrir nuevas puertas. Lentamente, la tensión comenzó a suavizarse y la distancia emocional que los había separado empezó a llenarse con el deseo común de cuidar a un niño que era el centro de todo. La reconciliación llegó un día soleado, cuando Carmela invitó a Carmen a una comida en casa, una señal de aceptación que pocas palabras lograban describir. Allí, entre risas tímidas y miradas cómplices, comenzaron a tejerse nuevos lazos basados en el respeto y la admiración. Daniel, viendo esa armonía, mostró avances sorprendentes, abriendo ventanas en su mundo interno que todos creían cerradas. Carmen sintió que su vida, aunque llena de desafíos, empezaba a cambiar para siempre. Alejandro, por su parte, retomaba la esperanza con un corazón renovado, preparado para enfrentar un futuro donde, finalmente, la familia se transformaba en algo nuevo y lleno de posibilidades. Los días se sucedieron con un ritmo distinto, marcado por el progreso de Daniel, pero también por la solidaridad entre ellos. Carmen decidió retomar los estudios de psicología con el apoyo de Alejandro y Carmela, quienes entendieron que para ayudar verdaderamente, ella necesitaba fortalecer sus propios sueños. El proyecto de un centro terapéutico comenzó a tomar forma en sus conversaciones nocturnas. Un lugar no solo para niños como Daniel y Miguel, sino para padres que, como Alejandro y Carmela, buscaban apoyo y comprensión en medio de la incertidumbre. Así, aquella historia que empezó en un restaurante sencillo tenía ante sí un nuevo horizonte, donde el amor, la esperanza y la persistencia crearían un futuro que ni el más férreo diagnóstico podría apagar. Los primeros días del proyecto fueron un torbellino de emociones y decisiones apresuradas. Alejandro, acostumbrado a la rapidez del mundo empresarial, aprendía a apreciar la paciencia que exigían cada uno de los avances pequeños de Daniel. Carmen, con su mente inquieta y llena de ideas, comenzaba a bosquejar los planes del centro terapéutico que tanto soñaba. No era solo un lugar para atender a niños con autismo.
Quería que fuera un espacio donde las familias pudieran sentirse comprendidas, sin miedo ni juicio, un refugio donde cada pequeño logro se celebrara con la misma intensidad que una gran victoria. Las reuniones en casa de Alejandro, que antes solían girar en torno a contratos y planes de negocio, ahora se llenaban de mapas conceptuales, listas de materiales sensoriales y programas de intervención. Mientras tanto, Miguel, el hermano menor de Carmen, experimentaba altibajos. Sus problemas de salud requerían constantes ajustes en los tratamientos, lo que obligaba a Carmen a dividir su tiempo y energías entre dos frentes. Las noches sin dormir se volvían la norma, pero en el brillo de sus ojos se mantenía viva una fuerza indomable. Alejandro admiraba esa fortaleza, sintiendo que la historia de Miguel era el motor oculto que hacía de Carmen una persona capaz de transformarse a sí misma y a quienes la rodeaban. En una ocasión Alejandro acompañó a Carmen a una revisión médica de Miguel. Verla negociar con los doctores, defender la salud de su hermano con toda la convicción del mundo, le recordó que la vulnerabilidad podía ser la fuente más pura de valentía. Una tarde en el centro del proyecto comenzó a tomar forma cuando Carmela, venciendo sus reservas, ofreció su ayuda para organizar una recaudación de fondos. La idea era ambiciosa, un evento donde se presentarían performances artísticas de jóvenes talentos y se abriría un espacio para testimonios reales de familias que enfrentaban la realidad del autismo. Carmen dudaba si debían lanzarse tan rápido al compromiso social, pero Alejandro insistió en que era momento de compartir su historia para que más personas encontraran esperanza. Las semanas siguientes se llenaron de ensayos, llamadas y una inesperada emoción colectiva que unió a todos los involucrados. Sin embargo, no tardaron en aparecer nuevos obstáculos. Los rumores sobre el pasado de Carmen, lejos de desaparecer, adquirieron fuerza silenciosa en las redes sociales y el barrio. Algunas voces cuestionaban su profesionalismo, otras intentaban sembrar dudas acerca del origen de los fondos con los que se pretendía sostener el centro. Alejandro se enfrentó a decisiones complejas, entre proteger la privacidad de Carmen y mantener abierta la visión de un proyecto que podía cambiar vidas. La presión social parecía una pared que poco a poco quería impedir su avance, pero la determinación de Carmen y su red de apoyo lograron transformar ese ruido en un motor para seguir adelante. Una noche, mientras revisaban los preparativos para el evento, Carmen confesó a Alejandro un temor profundo que había guardado desde hace tiempo. El miedo a no ser suficiente, a que sus esfuerzos no fueran suficientes para Miguel ni para Daniel. Alejandro la escuchó con atención, tomando su mano y prometiéndole que no estaba sola en esa lucha. Él también cargaba con sus propias dudas, pero juntos comprendieron que su fortaleza residía en apoyarse mutuamente. Esa conversación selló un compromiso más allá del proyecto. Comenzó a tejerse un amor silencioso que crecía en cada detalle compartido. El día del evento llegó con un sol radiante y una fresca brisa que parecía acariciar las esperanzas de todos. El salón principal del centro cultural estaba lleno de gente, padres, profesionales, amigos y desconocidos que buscaban respuestas o simplemente querían apoyar una causa significativa. Carmen subió al escenario con un temblor en el pecho, pero con la voz firme. Compartió la historia de Daniel, de Miguel y de ese instante en el restaurante que cambió todo. Las lágrimas y los aplausos se entrelazaron en un momento cargado de humanidad y verdad.
Alejandro, sentado entre el público, sintió cómo su corazón se llenaba de orgullo y gratitud. Después del evento, las puertas del centro terapéutico comenzaron a abrirse realmente. Más familias acercaron sus historias, más profesionales mostraron interés en sumarse a la iniciativa y los recursos empezaron a consolidarse. El sueño que parecía lejano tomaba forma tangible. Sin embargo, el éxito despertó también envidias y presiones inesperadas. La competencia con centros establecidos y la burocracia local pusieron a prueba la paciencia y el compromiso de todos. Carmen y Alejandro se vieron obligados a negociar alianzas, defender propuestas y mantener viva la visión original sin ceder a las tensiones del entorno. En medio de esta vorágine, Daniel siguió sorprendiendo con sus avances. En un momento especial, logró decir sus primeras palabras dirigidas a su padre. Un papá que resonó en toda la casa con una fuerza indescriptible. Alejandro no pudo contener las lágrimas y Carmela, que observaba desde la distancia, comprendió que su miedo se había transformado en esperanza. La familia, aunque diferente, comenzaba a consolidarse en un entramado de amor que desafiaba cualquier prejuicio. Carmen, por su parte, decidió que era tiempo de inscribirse formalmente en la universidad para estudiar psicología, alentada por el apoyo masivo de quienes creían en ella y su misión. Una noche, Alejandro invitó a Carmen a cenar a un pequeño restaurante que ambos amaban, ese mismo lugar donde todo había comenzado. Entre risas y miradas, confesaron sin palabras lo que había nacido entre ellos. Un amor sincero, construido con respeto y cuidado, donde cada uno era un refugio para el otro. Esa noche no solo celebraron un compromiso personal, sino el nacimiento de un futuro compartido, lleno de desafíos, sí, pero también de la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La historia que comenzó con un niño que aprendió a comer, ahora era la historia de dos corazones que aprendían a amar. La mañana siguiente amaneció con una luz cálida que parecía anunciar un cambio profundo. Carmen llegó temprano a la casa de Alejandro, cargando una mochila llena de materiales nuevos para trabajar con Daniel. Traía libros, juegos sensoriales y un portátil donde había preparado una presentación sobre nuevas técnicas de terapia que había descubierto en sus últimas investigaciones. Alejandro la esperaba en la sala con Daniel dormido en sus brazos y una sonrisa tímida dibujada en los labios. Había algo en la rutina que se estaba transformando, un aire de esperanza que crecía con cada pequeño paso. Mientras Carmen empezaba a preparar una sesión adaptada para Daniel, Alejandro escuchaba con atención, fascinado por la paciencia y la dedicación con la que ella hablaba. No era solo una terapia, era un acto de amor en cada movimiento, un compromiso que trascendía lo profesional. Daniel, aunque aún reservado, comenzó a mostrar interés en los objetos que Carmen desplegaba. Sus dedos tocaban cuidadosamente las texturas, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron con los de otra persona sin evitar el contacto. Ese momento quedó grabado en las almas de todos. Era un triunfo silencioso que ningún diploma podría reflejar. Al mediodía, Carmela llegó con una cesta repleta de frutas frescas y una actitud más abierta que la habitual. Se sentó en la cocina mientras Alejandro y Carmen compartían una comida sencilla, pero cargada de significado. La mujer, que había vivido años de prejuicios y temores, comenzó a hablar desde la honestidad. No voy a negar que me costó aceptar todo esto, que dudé de ti, Carmen, pero veo cómo Daniel ha cambiado y no puedo hacer otra cosa que agradecerte. Carmen asintió, entendiendo que aquella concesión era un puente hacia una relación que aún debía construirse, pero que prometía mucho. La familia, fragmentada y compleja, empezaba a encontrar un ritmo armonioso. Esa tarde, mientras Daniel dormía después de una rutina precisa,
Alejandro tomó la mano de Carmen y la condujo al salón. «Quiero mostrarte algo», dijo, y con un gesto sacó un álbum fotográfico que había empezado a crear para Daniel. Contenía imágenes de momentos clave, desde aquel día en el restaurante hasta progresos recientes. Las fotografías eran testimonio de un proceso construido con perseverancia y amor. Carmen, conmovida, sintió crecer dentro de ella una confianza que nunca antes había experimentado. No solo por haber podido ayudar a Daniel, sino por haberse convertido en parte de una historia que parecía más grande que ella misma. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevas experiencias y desafíos. Carmen continuaba dividiendo su tiempo con Miguel, quien enfrentaba un momento delicado de salud que puso a prueba toda la estructura que habían construido. En una noche difícil en el hospital, Alejandro se presentó inesperadamente con café y palabras de ánimo. Su gesto fue pequeño, pero para Carmen significó un respaldo invaluable. La vulnerabilidad de ambos se hizo visible, y en aquel cuarto silencioso comenzó a consolidarse un vínculo que trascendía la amistad o la simple colaboración. Era la semilla de un amor que florecía entre el caos y la esperanza. El centro terapéutico comenzó a tomar una forma cada vez más definida. Carmen presentó sus planes a un grupo inicial de voluntarios y profesionales interesados en la causa. Alejandro, con la habilidad adquirida en años de negocios, comenzó a negociar espacios, permisos y recursos. Todo parecía avanzar, aunque con la conciencia clara de que el camino sería largo y lleno de obstáculos. La comunidad respondió con interés, y poco a poco, familias que vivían en la sombra del desconocimiento empezaron a acercarse buscando apoyo. El proyecto dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad tangible. Sin embargo, no todos los días estuvieron marcados por avances. Una tarde, mientras revisaban documentos administrativos, Carmen recibió un mensaje anónimo que intentaba desacreditar su trabajo, recordándole su pasado y sembrando dudas sobre su integridad. Las palabras golpearon con fuerza, y por un momento la sombra del miedo y la inseguridad la invadió. Alejandro la sostuvo, recordándole la fortaleza que había mostrado desde el primer día. Juntos decidieron enfrentar esos rumores con transparencia y dejando que su trabajo hablara por sí mismo. La verdad, pensaron ambos, era la mejor defensa contra la desconfianza. El vínculo entre Alejandro y Carmen se volvió más profundo con cada dificultad superada. En una noche fría, sentados junto a la chimenea, compartieron sueños y miedos que hasta entonces habían guardado en silencio. Alejandro confesó su temor a perder de nuevo la estabilidad, a no poder darle a Daniel la felicidad que merecía. Carmen habló de la carga constante que sentía por Miguel, de la frustración de enfrentar un sistema que a veces parecía indiferente. Allí, entre palabras sinceras y miradas que no mentían, sellaron un compromiso intangible, la promesa de ser compañeros en la lucha, en el amor, en la vida misma. Poco a poco, Carmela fue transformándose en una pieza clave del proyecto. Esa mujer inicialmente fría y distante descubrió en el centro terapéutico no solo una causa noble, sino un espacio para sanar sus propios prejuicios y temores. En una reunión familiar, propuso un plan para integrar a más miembros de la comunidad, derribando barreras y generando redes de apoyo. Su experiencia y autoridad le dieron un peso importante, y su cambio empezó a reflejarse en una familia que, aunque imperfecta, se mostraba más unida y fuerte. La aceptación no llegó de golpe, pero sí con la constancia de pequeñas acciones y grandes gestos. Una tarde de verano, mientras se preparaban para una nueva sesión en el centro, Daniel sorprendió a todos al imitar un movimiento que Carmen le había enseñado solo minutos antes. Fue un momento de alegría pura, donde las risas y las lágrimas se mezclaron en un mismo latido.
Alejandro, con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Es un milagro que significa todo». Carmen lo abrazó, sintiendo que ese logro era el fruto de apegos, paciencia y un amor que se negaba a rendirse. En ese instante supieron que su historia apenas comenzaba y que los futuros capítulos estarían llenos de sorpresas, desafíos y, sobre todo, esperanza. Las semanas siguientes trajeron consigo la planificación del primer taller para padres y familiares. Carmen diseñó un programa que incluía charlas, dinámicas y espacios para compartir experiencias. Alejandro se encargó de los aspectos logísticos y de la convocatoria, mientras Carmela coordinaba con otras madres y vecinos interesados. El entusiasmo fue palpable, pues la iniciativa representaba no solo un apoyo, sino una comunidad que se creaba alrededor del entendimiento y la empatía. La respuesta superó las expectativas, y en aquel salón se podían ver ojos brillantes, manos entrelazadas y el comienzo de una nueva red solidaria que prometía transformar vidas. En el silencio de una noche tranquila, Alejandro y Carmen caminaron juntos por el parque cercano, recordando aquel primer encuentro en el restaurante que ahora parecía tan lejano. Habían recorrido un camino lleno de aprendizajes, derrotas y victorias, pero lo más importante, lo habían hecho juntos. En un gesto espontáneo, Alejandro tomó la mano de Carmen y, con una mirada que reflejaba años de emociones contenidas, le dijo: «No sé qué nos depara el futuro, pero quiero que lo enfrentemos lado a lado». Carmen sonrió, segura de que el presente era el mejor regalo y que juntos podrían convertir cualquier sombra en luz. La historia que comenzó con una cuchara y un plato vacíos, ahora era un testimonio de amor, transformación y fe en lo imposible. La primavera trajo consigo un aire de renovación que se sentía en cada rincón del centro, terapéutico. Las flores comenzaban a brotar en el jardín que Alejandro había ayudado a diseñar para que los niños experimentaran la naturaleza como parte de su aprendizaje. Daniel, con su sonrisa cada vez más frecuente, exploraba con curiosidad cada hoja y cada sonido, acompañado siempre de Carmen, que con paciencia infinita guiaba cada paso. Alejandro observaba desde la distancia, maravillado al ver cómo aquel niño, que un día se resistió a probar un bocado, ahora se fundía en abrazos sinceros y compartía risas espontáneas. El centro se había convertido en una extensión de sus vidas, un pequeño universo de esperanza donde cada desafío era también una victoria. Carmen seguía dividida entre su papel de cuidadora, estudiante y ahora líder de una comunidad que confiaba plenamente en su visión. Las noches, aun siendo pocas y cortas, las dedicaba a estudiar, repasando libros y preparando seminarios para padres y profesionales. En una de esas largas sesiones recibió una llamada inesperada. El hospital informaba que Miguel mostraba una mejora significativa en su condición, una noticia que trajo lágrimas de alivio, pero también un renovado compromiso para ella. Alejandro escuchó la noticia con ella, compartiendo ese instante como un símbolo más de que sus esfuerzos no eran en vano. En medio de esa mezcla de responsabilidades, nació en Carmen una certeza. La fuerza del amor auténtico es capaz de mover montañas. Las tensiones externas, aunque disminuidas, no habían desaparecido por completo. Algunas voces críticas aún resonaban, cuestionando la legitimidad del centro, los métodos que aplicaban y a veces incluso la figura de Carmen. Pero aquella noche, tras una intensa reunión con su equipo, Alejandro sorprendió a todos al anunciar que había contactado con una organización internacional especializada en terapias para el autismo, interesada en colaborar y aportar recursos. Fue un golpe de confianza para todos y una muestra de que el trabajo realizado estaba alcanzando un reconocimiento más amplio.
Carmen, emocionada, sintió como cada paso adelante era una piedra fundamental en el camino hacia la consolidación del sueño que un día parecía imposible. Una tarde, mientras repasaban actividades, Daniel dibujó por primera vez una familia. Un círculo grande y dos figuras pequeñas, con colores vivos y líneas que, aunque torpes, transmitían una intención clara. Carmen y Alejandro miraron el dibujo con una mezcla de asombro y ternura, entendiendo que aquel gesto era la manifestación de un mundo interno que comenzaba a abrirse como una flor. Alejandro tomó el dibujo entre sus manos y susurró: «Aquí está lo que hemos construido, no solo con palabras, sino con corazón». Aquella imagen se convirtió en símbolo del centro, una representación del amor imperfecto, pero verdadero, que guiaba cada actividad y decisión. El vínculo entre Alejandro y Carmen avanzaba a pasos firmes, pero no exentos de momentos de incertidumbre y dudas propias de dos personas que aprendían a sostenerse mutuamente. Una noche, durante una cena íntima en casa, Alejandro confesó uno de sus mayores temores, la posibilidad de perder otra vez lo que había ganado con tanta dificultad. Carmen le tomó la mano y sin palabras le transmitió la promesa de estar allí, para bien y para mal. Esa conversación selló un pacto silencioso que se fortaleció con el tiempo, un lazo que iban tejiendo con cada día compartido, con cada victoria y cada tropiezo. Carmela, la matriarca que antes había cuestionado cada paso de Carmen, sorprendió a todos con un anuncio durante una reunión familiar. Había decidido donar una parte de su antigua propiedad para expandir el centro terapéutico. Fue un acto que no solo simbolizaba su aceptación completa, sino también su deseo de reparar el silencio de tantos años y tender puentes donde antes solo había muros. Carmen la abrazó, consciente de que aquella mujer endurecida por la tradición ahora formaba parte indispensable del proyecto y del corazón de su familia. La transformación de Carmela fue un capítulo aparte en la historia, un testimonio de que el amor puede cambiar incluso las raíces más profundas. Los días se entrelazaban con el trabajo constante en el centro, las clases que Carmen retomaba en la universidad y los momentos de descanso que sacrificaban por el sueño común. Un fin de semana decidieron organizar una pequeña celebración en honor a Daniel y Miguel, reuniendo a todas las familias que habían encontrado en el centro un hogar. Las risas de los niños, las lágrimas de los padres y la música suave crearon un ambiente de alegría y gratitud. Alejandro, observando a Carmen bailar con Miguel en brazos, supo que aquel era el futuro que había esperado sin atreverse a imaginar. Un futuro construido con paciencia, amor y resiliencia. En medio de esa alegría, llegó la noticia de que Carmen había sido aceptada para presentar un trabajo en un congreso internacional sobre autismo, un reconocimiento que llenó de orgullo a todos. La oportunidad significaba un nuevo desafío, representar no solo su historia, sino la de muchas familias que luchaban en silencio. Alejandro le prometió acompañarla, no solo como su socio y compañero, sino como su mayor apoyo. El viaje sería una prueba más de que su amor y compromiso eran capaces de superar cualquier frontera, literal o figurativa. Carmen sintió que cada paso dado consolidaba no solo su carrera, sino el propósito de toda una vida. Las semanas previas al viaje estuvieron llenas de preparativos, pero también de reflexiones profundas. Carmen, en una noche que parecía suspender el tiempo, escribió una carta a Miguel y a Daniel, contando sus esperanzas, sueños y la promesa de estar siempre a su lado. Alejandro encontró esa carta y, conmovido, le propuso que la leyera juntos en el centro, frente a las familias que los habían acompañado. La decisión unió aún más a todos, fortaleciendo la comunidad que habían construido a pulso. La carta, llena de amor y compromiso,
se convirtió en un símbolo de la fuerza invisible que sostenía cada pequeño paso. El día del Congreso llegó con una mezcla de nervios y emoción. Carmen subió al escenario ante una audiencia atenta, mientras Alejandro y Daniel esperaban orgullosos en primera fila. Su exposición, llena de datos, experiencias y testimonios, fue recibida con ovaciones y preguntas que demostraban interés genuino. En ese momento, ella supo que el trabajo hecho en aquel pequeño rincón del mundo tenía el potencial de trascender fronteras y transformar vidas más allá de lo imaginable. Alejandro, con lágrimas en los ojos, comprendió que aquel sueño compartido era ahora una realidad en expansión. El regreso fue una celebración silenciosa pero profunda. En casa, entre abrazos y miradas cómplices, Alejandro propuso formalizar su amor con un compromiso que trascendiera las palabras. Unieron sus vidas en una ceremonia sencilla, rodeados de quienes más los amaban. Daniel y Miguel participaron con la inocencia y la alegría que solo ellos podían regalar, mientras Carmela, ahora plenamente integrada, se emocionaba al ver cómo la familia que temía perder se reconstruía con fuerza indestructible. Bajo el cielo estrellado, entre risas y promesas, sellaron un pacto de vida lleno de esperanza, transformación y un amor que había nacido de la adversidad para convertirse en el refugio definitivo.